¿Y tú? ¿Desde hace cuánto estás paralizado? Soy Melanie y este es el episodio número 4. Y se habrán dado cuenta que hoy no hay otra persona con nosotros. Y eso es porque el invitado especial de este episodio eres tú. Bienvenido a Fe sin Censura, el podcast. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast donde rompemos esquemas a la luz de la Biblia. Y hoy romperemos un esquema bastante especial. Rompamos el esquema de tu fe. Para eso vamos a hablar de un personaje que a mí me llama bastante la atención, ya que normalmente, al menos a lo largo del ministerio de Jesús, en todas las sanaciones que él hizo, que fueron bastantes, las personas se acercaban a buscar a Jesús para ser sanadas, sea la persona que estaba enferma o un amigo de la persona, conocido, familiar, pero buscaban a Jesús para ser sanados. Este personaje en particular no lo hizo. Así que veamos de qué se trata. Si nosotros nos vamos a el libro de Juan, capítulo 5, y empezamos desde el versículo 1, nos empieza a hablar de el paralítico de Betesda. Dice que en Jerusalén había una fiesta de los judíos a la cual asistió Jesús. Y en esta ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, había un estanque que en hebreo se llamaba Betesda. Este estanque tenía 5 pórticos y era particular porque en este lugar se encontraba mucha gente con diferentes enfermedades, ya que se decía que como estas aguas periódicamente se agitaban o se movían, la gente pensaba que un ángel descendía y con su pasar movía estas aguas. Se decía que la persona que descendiera a estas aguas después del movimiento sería sanada de cualquier enfermedad. Así que claramente había una multitud de gente esperando el movimiento de las aguas para poder ser sanadas, para descender en ellas y ser sanadas. Sin embargo, de entre todas estas personas había un hombre que llevaba esperando 38 años para poder ser sanado. Cuando Jesús vio a este hombre que llevaba 38 años en ese lugar paralítico esperando, se acercó a él y le dijo: ¿quieres ser sano? A lo que el hombre, impactado, le dice: Señor, yo no tengo nadie que me meta en el estanque. Y entre tanto que yo voy, alguien más ha entrado. Así que Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y si lo dejamos hasta ahí, podría ser cualquier historia, ¿no? Una historia bonita en la que Jesús fue un hombre, lo sanó y ahí quedó toda la situación. Pero esta historia tiene otros aspectos que considero valen la pena estudiarlos. Y a mí me ha llamado bastante la atención, o el primer aspecto que veremos, será la multitud. En ese lugar, como ya lo dije, había una multitud de gente que estaba esperando para poder ser sanada. Sin embargo, de entre todas las personas que se encontraban ahí, Jesús escogió justo al hombre que llevaba 38 años esperando para poder sanarlo. Y cualquiera se pondría a pensar: ¿por qué este hombre? ¿Por qué Jesús escogió a este hombre? ¿O cuál ha sido el motivo por el que Jesús decidió que este hombre sería quien recibiera el milagro? Sin embargo, a mí me llama más la atención el resto de la gente. Había una multitud de personas llena de un montón de problemas. Habían personas ciegas, mudas, paralíticas, sordas. Y ninguna se acercó a Jesús cuando llegó a decirle: Señor, sáname a mí. Señor, sáname. Jesús fue a ese lugar y pasó desapercibido. Leyendo el comentario bíblico, Spurgeon nos dice que él se imaginaba la escena con muchas personas alrededor de ese estanque, una multitud de gente con muchas enfermedades alrededor de ese estanque esperando ver el movimiento de las aguas para descender en ellas. Y entre tanto que la gente estaba esperando, dice que estaban tan concentrados
esperando en estas aguas, que ninguno notó que Jesús, que aquel que los podía sanar, había entrado en el lugar. Así que la Biblia no registra que alguien más hubiese acercado a Jesús a decirle, sáname a mí. Spurgeon dijo exactamente, estaban tan agobiados por su propio camino que el camino verdadero fue desatendido. Todos están esperando obtener una sanidad de la forma en la que ellos creían que debía venir. Todos estaban tan enfocados en un agua milagrosa frente a ellos que pasó desapercibida la verdadera agua de vida que los podía sanar. ¿Cuántas veces en tu vida, cuántas veces en nuestra vida nos ha sucedido que estamos tan enfocados en que el problema se tiene que resolver de la forma en la que nosotros creemos que no le hemos permitido a Dios hacer un milagro? Que la presencia de Dios en nuestra vida ha pasado desapercibida. ¿Fue que Dios no estaba o que nosotros no lo vimos? Entonces, siguiendo adelante en la historia, como nosotros ya lo habíamos visto, como ya les conté, Jesús vio a este hombre, ¿no? Y se acercó entre toda la multitud. Y el siguiente aspecto que me llamó bastante la atención fue la pregunta que le hizo a Jesús. Jesús se acercó a él, lo miró paralítico, sabía cuánto tiempo llevaba ahí y le dijo, ¿quieres ser sano? Y cualquiera dice, ¿qué? Yo muy probablemente si hubiese sido ese paralítico le digo, ¿qué? Me estás viendo aquí por mucho tiempo, estás viendo que estoy mal y me preguntas si quiero ser sano. A cualquiera le parecería ilógica la pregunta, pero de hecho la pregunta que hizo Jesús fue sincera. No fue una pregunta irónica, no estaba buscando que este hombre le rogara. Se lo preguntó de forma sincera. ¿Quieres ser sano? ¿Por qué? ¿Por qué le preguntarías eso a esta persona? Y es porque Jesús entendía que no todas las personas que están enfermas quieren ser sanas. Y dirás, eso no tiene sentido. Si estoy enfermo, yo quiero vivir una buena vida, yo quiero vivir sano. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado en una situación o con algo que nos está paralizando? Que está paralizando nuestras emociones, nuestras relaciones, que está paralizando nuestra relación con Jesús y no estamos listos para soltarlo. Yo no sé si en tu caso algo te esté deteniendo de acercarte a Jesús. Yo no sé si el rencor a esa persona que no puedes perdonar, que definitivamente no vas a perdonar, te paraliza de seguir adelante en tu relación con Jesús. Yo no sé si esa situación que te lastimó, ese dolor, no te permite acercarte más. Yo no sé si sea el orgullo que no estás listo para soltar, te está deteniendo de acercarte más a Dios. Yo no sé cuál es tu situación. No sé cuál es ese motivo, esa causa que en este momento te paraliza de seguir a Jesús. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no suena tan ilógico, tan sin sentido la pregunta que le hizo Jesús a este paralítico, porque entendemos que Jesús quizá no estaba viendo solamente la parálisis de las piernas de este hombre. Imagínate un hombre que lleva 38 años sentado, acostado en el suelo, viendo el agua, haciendo lo mejor que podía para poder entrar en ese estanque,
y día tras día no lo lograba. Sus esfuerzos ya no bastaban. Entonces, poco a poco, su esperanza se fue marchitando. Su fe fue decayendo. Así que quizás la parálisis ya no era solamente en sus piernas, sino que se había paralizado su fe. Cobra sentido la pregunta, ¿no? Quizás cuando nosotros entendemos que el punto de todo esto no se trataba solamente de la enfermedad que tenía el hombre, sino de la fe que estaba viendo Jesús en su corazón, entendemos que a veces Dios nos pregunta a nosotros, ¿quieres ser sano? Y muchas veces la respuesta es no, porque no estamos listos para soltar lo que nos está paralizando. Así que en ese momento en el que Jesús le preguntó, ¿no quieres ser sano? Yo creo que esa pregunta también la podemos traducir como, ¿estás listo para que yo actúe en tu vida? Porque en el momento en el que Jesús actúa en nuestra vida, en el momento en el que nosotros dejamos que Dios actúe en nuestra vida, debemos entender una cosa. Dios va a hacer lo que sea necesario para que nosotros ya no estemos paralizados. Pero eso no significa que hará lo que nosotros queremos. Y quizás ahí decimos, espera, espera. Porque sabemos que quizás sea necesario que soltemos eso a lo que nos estamos aferrando tan fuertemente para que podamos volvernos a mover. Así que Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Y el siguiente punto o el siguiente aspecto que me llamó la atención fue la respuesta. Porque si una persona lleva tanto tiempo paralizada y está esperando tanto tiempo para ser sanada, cualquiera piensa que la respuesta sería en ese momento, sí, Señor, sáname. Estoy aquí, yo estaba esperando, llegó mi oportunidad, sáname. Pero esa no fue la respuesta de este hombre. La respuesta de este hombre tiene 3 aspectos que me llamaron la atención. En primer lugar, el hombre dijo, Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque. Se paró frente a ti alguien. Quizás no sabía que era Jesús. Quizás él no sabía que Jesús tenía la capacidad de sanarlo. Pero en 38 años se paró frente a ti una persona que te está diciendo, ¿quieres ser sano? Te está dando la oportunidad de decir sí. Y tu respuesta es, Señor, no hay nadie que me ayude. Yo no voy a ser sano. No hay nadie que me meta al estanque, porque este hombre seguía pensando que la forma para ser sano era la forma que él creía. Él no veía otra opción. Él no veía la posibilidad de que de otra forma, que no fuese la solución que él ya había previsto, pudiese ser sano. Así que ese hombre simplemente pensó, creo que me estás jugando una broma bastante pesada. Me estás preguntando si quiero ser sano, estás viendo que yo no voy a entrar en esas aguas. Él seguía pensando que su plan, que con sus fuerzas no lo iba a lograr. Él reconocía que necesitaba ayuda, porque él decía, no tengo quien me lleve. Él ya ni siquiera estaba diciendo, Señor, yo no puedo llegar a las aguas. Él estaba diciendo, yo no tengo quien me lleve a las aguas, no tengo quien me ayude a entrar al estanque. Él reconocía que necesitaba la ayuda, pero el problema era que seguía viendo la solución desde su capacidad. Y eso nos lleva al segundo punto, o a la segunda parte de esta respuesta. Decía, entre tanto que yo voy, él seguía pensando que era él quien solucionaría este problema.
todo se iba a lograr por sus fuerzas. Entonces, él había entendido que sus fuerzas eran limitadas. Yo me imagino a este hombre, al menos los primeros días, ¿no? O los primeros meses, las primeras semanas, se agitaba el agua y él ponía todas sus fuerzas y se arrastraba y le pedía a alguien y le decía, por favor, llévame al agua. Pero entre todas las personas, entre toda la multitud de personas que estaba esperando que se agitara el agua para poder entrar de primero, ¿quién se iba a poner a pensar en el paralítico que no podía entrar? Si yo necesitaba ser sanado, ¿por qué te ayudaría a ti? Entonces me imagino al hombre en crisis porque me he arrastrado, he buscado todas las formas posibles, yo no puedo caminar, no voy a entrar nunca, nadie me va a ayudar. Y entonces llega la tercera parte de esta respuesta. Él había dicho, no, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Porque cuando su plan no se dio, y poco a poco su esperanza se fue marchitando. Poco a poco, esa fuerza con la que empezó el primer día, la primera semana, el primer mes, se fue debilitando. Quizás ya no se arrastraba. Entonces ya solamente veía cómo corrían los otros hacia el agua. Y quizás ni siquiera se puso a pensar si la persona que entró de primero realmente fue sana. Porque me puedo imaginar la cantidad de gente que entraba al mismo tiempo en esa agua. Y él ya ni siquiera pensaba, la persona que entró primero salió sana. Capaz ni siquiera la vio. Él solo pensaba, esas personas que sí pueden entrar al estanque. Yo no soy parte de ellas. Y me imagino que en ese proceso él comenzaba a pensar, si tan solo pudiese entrar al agua. Ya no tenía nada que ver con ser sano. Tiene que ver con finalmente lograr entrar ahí. Pero en su corazón, en lo profundo, aún en desesperanza, aún destrozado, él quería ser sano. Solo no conocía otra forma. Yo pienso en este hombre, ¿no? Desesperanzado, destrozado, pensando que su plan no funcionó. Quizás había pedido ayuda a alguien que lo llevara hasta el estanque. Llevaba 38 años en el estanque y dijo, vine hasta acá porque había esperanza y no he sido sanado. Porque no tengo la fuerza para que se dé el milagro. Porque por mi propia capacidad no se va a dar. No voy a ser sano. Y me imagino que ese hombre tenía tal peso en su corazón, que en el momento en el que su milagro se paró frente a él, y de toda la multitud de gente lo vio a él, y le dijo, ¿quieres ser sano? Su respuesta solamente mostró lo roto que estaba su corazón. Al punto que ni siquiera tuvo la capacidad de decirle, sí, ayúdame. Solo le dijo, no tengo cómo. Ya no funcionó. No funcionó el plan. Señor, no hay quien me meta al estanque. Estás o has estado en ese punto tan cansado de luchar por tus propios medios, con tu propia fuerza, que cuando Jesús te mira y te dice, ¿quieres ser sano? Solo le dices, no hay quien me meta en el estanque. Ese hombre tenía el corazón tan roto, esperó tanto tiempo, que en el momento en el que finalmente le pudo haber dicho, sí, Señor, sáname, él le dijo, no hay cómo. Ya no podía ni pedir ayuda. Pero lo hermoso de todo esto es que cuando Jesús comienza a actuar en tu vida, los versículos tristes no se quedan ahí,
siempre tienen un final feliz. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Así que llega el siguiente punto interesante de esta historia, que es el momento en el que Jesús lo sana. Y es interesante cómo Jesús lo sana, porque nosotros ya lo estamos hablando, ¿no? Que el hombre era paralítico. Lleva 38 años sin caminar. Y lo que Jesús hizo para sanarlo fue decirle que hiciera algo que él no podía hacer. Lo que Jesús le dijo fue: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo le vas a decir que se levante un hombre que es paralítico? ¿Y cómo el hombre te va a creer? El hombre le puede haber dicho: Señor, te acabo de decir que no puedo caminar hacia el estanque y tú quieres que me pare, de paso cargue la cama y me vaya caminando. ¿Por qué me haces esta broma a mí? Jesús, para sanarlo, él lo puede haber tocado. Él le puede haber tocado las piernas, le puede haber movido las piernas, lo pudo haber levantado, le pudo haber hecho cualquier cosa que le hiciera ver a este hombre que estaba sano, pero él le dijo: párate. Y yo hubiese sido el hombre, yo hubiese estado impactada porque ¿cómo me vas a decir que me pare? Jesús le dijo: levántate. Porque Jesús lo desafió a creer que él podía hacer un milagro. Jesús desafió a este hombre a creerle en algo imposible. Y ahí llega la decisión. Muchas veces en nuestra vida, o al menos en la mía, yo he escuchado tienes que decidir por Jesús. Tienes que decidir, este es el momento de decidir, este es el momento en el que tú decides por Jesús y decides seguir a Jesús y decides hacer las cosas por Jesús. Y nosotros terminamos creyendo que la decisión es hacer más cosas. Mi decisión es poner más esfuerzo. Mi decisión es hacer las cosas con más ganas. Mi decisión es ir a la iglesia muchas más veces y leer más la Biblia. Que ojo, no son acciones incorrectas, no está mal. Pero la decisión que te está mandando Jesús no es hacer algo que tú puedes hacer. La decisión que tomó este hombre fue de obedecer lo que era imposible para este hombre. Porque lo que es imposible para ti, solamente lo puede hacer Dios. Y ahí llega la fe. Una vez más, como dije, él lo pudo haber tocado. Él lo pudo haber levantado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se lo dijo? Porque incluso desde el momento en el que le preguntó si quería ser sano, Jesús le dio la decisión a él. Tú decides creerle. Y si no te paras, ¿qué pasa? ¿Y si no se paraba? Cuando Jesús actúa en tu vida, Él te pone en una situación en la que necesitas tener fe. Así que si tu fe estaba paralizada, si tú estás paralizado, te aseguro que en el momento en el que Jesús te sane, lo primero que va a hacer es mover tu fe. Porque no hay forma en la que suceda un milagro en tu vida si entre tú y Dios no hay una relación basada en fe. Así que Jesús se lo dijo. No porque no lo podía sanar y ya, no porque no lo podía levantar, sino porque Jesús necesitaba sacudir su fe. Lo que estaba paralizado en ese hombre no eran solo sus piernas, era su fe. Y entonces el hombre tomó una decisión. Tal y como les dije, en el momento en el que Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Él lo dejó decidir. Y el hombre en ese momento se paró. Se levantó.
El hombre pudo haber pensado, yo no he caminado 38 años, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo me voy a parar? ¿Qué pierna muevo primero? ¿Qué hago, Señor? Es día de reposo, Señor, yo no me puedo parar. No lo pensó, no le preguntó, no lo dudó, no le dijo qué pie muevo primero, no le dijo, Dios, ¿a dónde voy a ir? ¿A qué casa me muevo? Él se levantó y anduvo. Eso fue todo lo que hizo. Bastaba decidir colocar tu fe en Jesús. Porque el secreto de la fe no es un truco mágico, es en quién la colocas. Si tú has pasado toda tu vida, o has pasado una gran parte de tu vida, en una situación que te tiene paralizado. Si tú has pasado gran parte de tu vida, o has pasado un largo tiempo en una situación que paralizó tus emociones, que paralizó tu vida, que paralizó tus relaciones, que paralizó tu fe. Si tú has pasado tanto tiempo esperando un milagro, Jesús te dice hoy, ¿quieres ser sano? Pero hoy tú debes decir sí y levantarte. La fe solamente funciona cuando tú la colocas en aquel que lo puede hacer todo. Y cuando Dios te diga, ok, párate, levántate, tu decisión es obedecer. La decisión de este hombre no se basó en cuánto esfuerzo él puso para arrastrarse hacia el estanque, ni en seguir haciéndolo todos los días, ni en persistir. No se trata de eso. La decisión de este hombre fue poner su fe en Jesús y levantarse. Tu decisión hoy no es hacer más, porque no se trata de lo que tú puedes hacer. No se trata del esfuerzo que tú coloques. No digo que no te vas a esforzar. No digo que no leas la Biblia o que no vayas a la iglesia o que no busques a Jesús todos los días. Al contrario, lo debes hacer. Pero no porque el esfuerzo que tú estás colocando es lo que te va a generar el milagro. No porque lo que tú estás haciendo es lo que te va a sanar. Tú no buscas a Jesús porque tus obras, porque tu esfuerzo, porque tu fuerza es lo que va a generar un milagro en tu vida. Tú buscas a Jesús porque tú quieres tener una relación cercana con aquel en quien has puesto tu fe, aquel en quien conoces. Y entonces Él hace un milagro en tu vida. Hoy, si tu esquema de la fe hasta este punto era una religión sin relación, si tu esquema de la fe hasta este punto era un cristianismo sin amor, si tu esquema de la fe era una rutina sin Jesús, yo te digo, te invito, rompe tu esquema de la fe. Porque hoy Jesús te está diciendo, tengamos una relación, pon tu fe en mí. Y Él te sana. Hoy Jesús te está diciendo, haz lo imposible. No porque lo puedas hacer tú, sino porque yo soy el Dios de lo imposible. Hoy te está diciendo, haz lo que es imposible para ti. Para mí nada es imposible. Rompe tu esquema. Rómpelo. Ya viste lo que dice la Biblia, ya escuchaste para lo que te llamó Dios, rompe tu esquema. Porque Jesús te está llamando a poner tu fe en Él. Tú solamente tienes que levantarte, tomarte tu lecho y caminar hacia el reino de los cielos, a vivir toda tu vida
con el ser a quien amas más que a nadie, porque Él te ama más que a nadie. De eso se trata la fe. Se trata de conocer tanto, tanto a Jesús, que ya no haya forma de dudar en lo que Él te está pidiendo. Porque si es imposible, tú sabes que Él lo puede hacer. Así que, como este hombre y como en esta historia, ¿quién vas a ser tú? Tú vas a ser la multitud que, esperando que el milagro sea hecho en la forma en la que ellos esperaban, no vio a Jesús. En su vida pasó desapercibido y entonces no fueron sanados. Tú vas a ser el paralítico antes, cuando respondió a la pregunta. Y le dijo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Y vas a seguir pensando que es a través de tus propias fuerzas. Señor, yo no lo puedo hacer. O tú vas a ser como el hombre que caminó después. Porque ya no era paralítico. Y ya no era paralítico ni siquiera porque se pudo parar, sino porque después de que Jesús pasa por su vida, su fe ya no podía dejar de estar en movimiento. Después de que Jesús pasa por tu vida, tu fe no se vuelve a paralizar. No te puedes paralizar, porque Él ya te sanó. Así que, ¿quién eres tú hoy? ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿En quién vas a poner tu fe? ¿Vas a romper el esquema? Hoy decide hacer lo imposible, porque tu fe está puesta en aquel que lo puede todo. Y mi consejo de hoy para los jóvenes que están escuchando, para todas las personas que están escuchando: si hasta este momento tú crees que todo estaba perdido, si hasta este momento tu vida no salió como lo esperabas, si hasta este momento tus planes no terminaron el resultado que estás esperando, yo te invito a dejar que Dios se meta en tu vida y la sacuda. Deja que Dios sea el que haga lo imposible en ti. Vale la pena. Una vez que tú coloques tu fe en Jesús, no hay nada que temer. Él se encarga. Mi consejo para ti es: coloca tu fe en Él. No te vas a arrepentir. No hay nada, nada que vaya a frenar la mano de Dios para hacer de tu vida lo que Él soñó cuando te creó. Deja que lo haga. Ten fe. Y con esto terminamos el episodio número 4. Pero yo quisiera concluir con una oración. Así que te invito a cerrar tus ojos si puedes y a elevar tu mente a Dios conmigo. Amado Señor, si hasta este momento, Señor, ninguno de nosotros tenía fe, si hasta este momento todo lo que nosotros hacíamos era dudar de nuestras propias fuerzas o de nuestras propias capacidades, hoy tú nos dijiste: no lo tienes que hacer tú, yo me encargo. Así que, Señor, hoy nosotros colocamos en ti nuestra fe. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a dejar ese control. Ayúdanos a dejar de tratar de solucionarlo todo nosotros y empezar a permitirte que lo soluciones tú. Pero sobre todo, Señor, mueve en nuestro corazón esa fe que llevaba tanto tiempo paralizada. Mueve, Dios, en nuestra vida esa fe que había estado dormida. Y ayúdanos, Señor, a que cuando tú nos digas: levántate, nosotros digamos: sí, Señor, heme aquí. Llévanos, Señor, por el camino que nos guiará
a la patria celestial junto contigo por el resto de nuestras vidas. Y enséñanos, Dios, que en cada momento tú estás ahí. Bendice a cada una de las personas que está escuchando esto y que está orando conmigo. Y que sea un momento en el que tú les digas a ellos, aquí estoy, déjame sanarte. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Señor, por tus bendiciones en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y si te gustó este episodio, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas este camino de crecimiento espiritual juntos. Te invito a que en cada episodio encuentres el momento para que Jesús te vaya cambiando y te haga exactamente como el sueño que serías cuando te creó. No te lo pierdas. No te pierdas el siguiente episodio de este podcast y nos vemos la próxima. Esto fue Fe sin Censura, el podcast.